Muy bien, bienvenidos a Quick Show. Mi nombre es Greg Mattson y soy su anfitrión. En este episodio estamos haciendo otro en una serie de videos de reacción a la lectura del pastor Jeff del Libro de Mormón. En este episodio estamos cubriendo el libro de Jacob. Entremos en materia. Bien, he terminado el libro de Jacob y puede o no que haya hecho una pausa un par de veces y haya hecho algunas llamadas telefónicas a algunos de mis amigos santos de los últimos días para ver si podía entender un poco mejor algunas de las cosas que estoy leyendo. Y en el capítulo 1:15 algo realmente interesante me llamó la atención, y es que los nefitas están siendo llamados por entregarse a todo tipo de prácticas perversas. Y una en particular es el deseo de tener muchas esposas y concubinas. Y allí de nuevo en el capítulo 2, versículos 23 al 35, hay una condena clara de la poligamia. Y es llamada malvada, y es llamada una abominación, es llamada prostitución. Y creo que pueden entender por qué esto me llama la atención, porque hasta donde entendí, la poligamia ha sido una parte significativa de la herencia de la creencia y práctica de los santos de los últimos días, al menos en Estados Unidos, durante los últimos 180 años. Y sé que hay un poco de debate en cuanto a si José Smith fue o no quien la instituyó. Hay algunos santos de los últimos días con los que he hablado que dicen que lo hizo hacia el final de su vida, y otros que dicen que no lo hizo, que en realidad fue Brigham Young, pero que retroactivamente lo hizo parecer como si viniera de Joseph Smith. De cualquier manera, creo que es bastante bien sabido que la poligamia estaba muy entretejida en la doctrina, teología y práctica de los santos de los últimos días. Así que esto me llama la atención en cuanto a cómo esto está siendo condenado y esencialmente llamado pecado. Bien, entonces, en términos de poligamia, en lo que concierne a los santos de los últimos días, la doctrina es que José Smith practicó la poligamia. Seamos muy claros al respecto. Hay algunos grupos disidentes de los santos de los últimos días y otras sectas mormonas que creen que José Smith no practicó la poligamia. Eso parece ser como un nuevo movimiento recientemente, que era Brigham Young, que era un problema y que Joseph Smith nunca hizo esto. Eso no es verdad. Quiero decir, la erudición es muy, muy clara. Joseph Smith practicó la poligamia. Así que aclaremos eso. Ahora, ¿por qué sería malvado en un momento y no en otro? Bueno, eso es porque, y si usted incluso mira en el libro de Jacob, verá que también dice que eran como los judíos de Jerusalén. Así que esto también estaba sucediendo en Jerusalén en ese momento y se considera un pecado basado en la lectura del libro de Mormón. Así que la poligamia a veces es sancionada por Dios para levantar semilla. Ese es su propósito. Sabemos que esto se ha hecho en el Antiguo Testamento. Abraham tuvo más de una esposa a la vez. Terminó teniendo por lo menos 3 que sepamos, tal vez no las 3 al mismo tiempo. Pero Jacob, tenemos en el Antiguo Testamento, tenía 2 esposas hermanas, y luego también tenía las siervas como esposas con él. Y de ahí, por supuesto, provienen los 12 hijos que constituyen las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y Moisés, parece que Moisés pudo haber tenido 2 esposas a la vez. Así que sabemos que esto ha sido sancionado. David es un poco impreciso en la forma en que se hizo, pero fue sancionado, aparece en el Antiguo Testamento, con David, pero luego abusó de ello, ¿verdad? Luego abusó de ella. Y así se habla en el libro de Jacob acerca de cómo David era pecador en su práctica porque es lo que hizo. Y luego, por supuesto, comenzando con los santos de los últimos días y José Smith, se instituye de nuevo para comenzar. ¿Cuál es el propósito principal de esto? Se nos dice que es para levantar la semilla. De lo que yo entiendo, los números se han corrido en esto, y habría como 1/3 menos de santos de los últimos días ahora mismo si la poligamia no fuera practicada. No sé cómo obtienen esa cifra, pero la he visto. ¿Es eso lo que realmente importa, tal vez? ¿Es también una prueba de tipo abrahámico, tal vez? Pero parece que se instituye al comienzo de una dispensación o de una nueva era. Y eso es lo que sucede con Joseph Smith aquí. Así que eso explicaría por qué Jacob está diciendo que la poligamia es mala. No es sancionada en este tiempo. No es un principio de siempre. No es una doctrina de siempre, por así decirlo. Así que esto me llama la atención en cuanto a cómo esto está siendo condenado y esencialmente llamado pecado. Y eso nos lleva al capítulo 3, donde los nefitas continúan descendiendo a este lugar de injusticia.
Y de nuevo, en el versículo 5 del capítulo 3, hablando parece del que los hijos mandamiento de del Israel Señor, es que un hombre necesita estar casado con una esposa, y las familias monógamas serán bendecidas, y los hijos obedientes serán bendecidos. Así que hay un gran énfasis en la familia, y de nuevo, esto realmente me llamó la atención porque no estaba entendiendo cómo tal condena de la poligamia coincide con esa práctica que existió en la Iglesia de los Santos de los últimos días en Estados Unidos durante tantos años. Y si no les importa, me gustaría compartir con ustedes un poco del diálogo que compartí con algunos santos de los últimos días sobre este tema, ya que les preguntaba a algunos santos de los últimos días en la sección de comentarios de algunos de mis videos cómo conciliaban esto. Y un comentario en particular que me llamó la atención en relación con la poligamia fue un individuo que estaba explicando que, como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, me gustaría aclarar que la poligamia fue ordenada por Dios a José Smith. Más tarde el Señor la suspendió por el Señor de nuevo. El Señor la autoriza y la suspende. Y creo que esto señala una diferencia que existe con la creencia de los santos de los últimos días en oposición a la corriente principal del cristianismo, y es que dentro de la santidad de Dios no lo vas a ver desde nuestro punto de vista, bíblicamente hablando, llamando a algo pecaminoso y llamándolo malvado, llamándolo abominable y suspendiéndolo y diciéndole a la gente que no deben involucrarse en ello, solo para luego reinstituir algo que previamente había dicho que era pecaminoso. Si es pecaminoso, usted tiene algo que decir al respecto. Y creo que ahí es donde veríamos una diferencia bastante significativa entre cómo un protestante ve lo que Dios llama pecado frente a lo que él llama justicia y permite o realmente ordena a la gente que lo haga. Bien, de nuevo, creo que él respondió o yo respondí la pregunta anteriormente cuando hablé de esto. Pero Abraham practica la poligamia. Así que exactamente lo que el pastor Jeff dijo aquí, por supuesto podemos ver que Abraham practicó la poligamia. Así que el Señor la sancionó y luego la suspendió. Él ha hecho eso. Por supuesto, Jacob, que es Israel, tiene las dos hermanas, Raquel y Lea, y luego las siervas. Son siervas como esposas, y entonces tienes los 12 hijos que nacen de esas 4. Son solo las 4, ¿verdad? Y eso constituye todo Israel. Así que todas las tribus de Israel provienen de la poligamia que el Señor sancionó y sin embargo no la sanciona hoy en día. Y pienso que Él estaría de acuerdo con eso, que Él no la sanciona hoy. Así que hay momentos en que sanciona cosas, específicamente incluso la poligamia, y luego se retracta de esas cosas, ¿verdad? En segundo lugar, podemos mirar la ley de Moisés. La ley de Moisés no existía. La ley del sacrificio existía, pero la ley de Moisés no existía antes de Moisés en el Sinaí. No en la forma, al menos, en que Moisés la da. Y sin embargo, es la ley de Dios, ¿verdad? Es decir, la Torá, los primeros 5 libros de Moisés, son la ley de Dios para los judíos. Y todo Israel, después del Sinaí, antes no tenían todo eso. Y luego, por supuesto, se cumple. Y nos movemos más allá, incluso en el tiempo de Jesús. Así que hay un tiempo de la ley de Moisés, y esto es lo que es justo, y esto es lo que no lo es. E incluso puedes ver a Jesús tratando de alejarse de la ley de Moisés en una especie de idea carnal, temporal, de la letra de la ley, y pasar a una ley espiritual, inmediatamente con el Sermón de la Montaña. Y lo vemos con la mujer sorprendida en adulterio, donde estaban listos para apedrearla basándose en la ley de Moisés. Así que definitivamente algo se pone en su lugar y luego se retira. Hay un tiempo para las cosas que Dios tiene que avanzar con la palabra de Dios y con su pueblo y con sus pactos. También hay veces, por supuesto, y ha traído esto antes en el Antiguo Testamento, donde el Señor ordena a la gente a matar a la gente, ciertos individuos. Ellos van y se supone que maten gente. Saúl debía matar a Amalek. Se supone que deben matar pueblos enteros a veces, y sin embargo el asesinato no está sancionado. Así que hay ejemplos de cosas que se supone que deben hacer en un momento dado que Él dice que hagan, y luego se retracta y no lo hace. Está la misión de Jesús, básicamente era para los judíos, y sin embargo, después de que se ha ido, ahora se mueve en el otro, así que tenemos esa batalla un poco entre Pedro y Pablo, ¿verdad? Ahora tienes si Pedro termina teniendo la visión. Ahora se mueve hacia los gentiles. Ese es un gran cambio.
y así es sancionado en un sentido a la vez. Hay un tiempo para otra cosa en un punto y luego hay un tiempo para otra cosa en otro punto. Ambos son justos, pero ambos caen bajo el tiempo de Dios. Y entonces hay tantos ejemplos de esto, pero no voy a golpear un caballo muerto en esto. Pero David quiso construir el templo. Él había traído el tabernáculo a Jerusalén y él quería construir el templo. Y esa es una cosa justa, construir un templo. Pero ese no era el momento correcto. No era el momento adecuado para hacerlo. Y eso no sucedió hasta que su hijo Salomón había tomado el relevo. Eso era exactamente lo que el Señor quería y el momento que estaba buscando. Así que puedo ver cómo alguien como el pastor Jeff viene y donde la poligamia es este tema tan extraño y muy extraño, y por lo que tipo de mirarlo como esto no parece correcto, porque a veces lo haces y otras no, pero probablemente él no ha tenido la oportunidad como nosotros de pensar en eso tantas veces y ponerlo en contexto con las Escrituras. Muy bien, acabo de repasar un pequeño fragmento en el que usted volvió a mencionar en Jacob la idea de la maldición y el color de la piel. No voy a entrar en lo que dice al respecto, pero me gusta lo que dice después de esto. Y aquí es donde hay algo de sinceridad que él pone en esto. Habla de esto como un texto problemático y luego trae textos problemáticos de la Biblia. Observen cómo lo hace. Así que yo diría que este es un texto problemático para mí. Ahora, una cosa en la que quiero hacer una pausa cuando se trata de decir que este es un texto problemático, solo porque hay algo problemático en el texto, no es necesariamente lo que hace que algo no sea verdad. Y hay una razón por la que digo eso, porque encontrarás pasajes en la Biblia que podríamos leer en un contexto moderno y decir que son problemáticos. Solo te daré un ejemplo. En el libro de Primera de Timoteo, Pablo está escribiendo a una iglesia que está en Éfeso y son las líneas de género, donde había mucho de esto en el Nuevo de Testamento, mujeres que eran una especie de hablar y causar culturales. Trastornos en la iglesia. Y como resultado, Pablo, al abordar esto en Primera de Timoteo, dice en el capítulo 2, versículo 11, así que cada vez que leemos un pasaje como este en la Biblia, especialmente a través de un contexto moderno, hay un montón de gente diría, bueno, eso es un problema. Suena como si estuvieras devaluando a las mujeres. Suena como si Pablo fuera muy misógino, que estaba tratando de reprimir a las mujeres. Y hay mucho trabajo que hacer para entender realmente de qué se está hablando ahí. Muy bien, eso ofrece una pequeña rama de olivo y ser honesto acerca de que hay textos problemáticos en la Biblia y mucho de esto tiene que ver con una diferencia cultural y solo la geografía, la cultura, el tiempo, hay tantas diferencias y tenemos que leer el libro de Mormón y entender que también enormes diferencias culturales. Como creyente, entendiendo que esto fue escrito entre 600 antes de Cristo y 421 después de Cristo, esos 1000 años son muchísimo tiempo atrás y es un ambiente muy diferente al que tenemos hoy, especialmente en el oeste. Así que eso me llama la atención. Y esto nos lleva al capítulo 5, que es un capítulo muy importante de Jacob. Al menos a mí me llamó la atención. Es una parábola en la que otro profeta llamado Cenós utiliza una alegoría de un olivo para dar una pequeña parábola de cómo Dios ha manejado a su pueblo a través del tiempo, tratando con personas elegidas que han sido claramente llamadas de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra, y se les ha dicho cómo se supone que deben vivir. Pero luego, con bastante frecuencia, se desvían de esa llamada y se alejan de lo que Él desea de su pueblo, al que llama suyo. Así que esta parábola del olivo ofrece una explicación alegórica muy compleja de las diversas partes de este olivo. Las raíces, las ramas, el fruto, y como a veces algunas de las ramas se enferman y tienen que ser cortadas y arrolladas al fuego, o las ramas sanas son tomadas de otros árboles e injertadas en ellos. La idea es deshacernos de todas las ramas silvestres e injertar ramas sanas que produzcan frutos sanos y naturales. Y hay un diálogo que tiene lugar a lo largo del capítulo 5 de Jacob entre el amo de la viña o el señor de la viña y el siervo, pero el amo muestra una gran paciencia
para trabajar realmente la tierra, para trabajar realmente la poda, para tratar de preservar este Yo no árbol, pensaría que él para está ponerlo haciendo. en una condición en la que él Quiero sabe que oírlo este hablar. árbol puede y debe estar. Así que muchas de estas imágenes me resultarán familiares de un libro como el capítulo 11 de Romanos. Y si hay algo que me llama la atención de esta parábola y de esta alegoría, Acerca es de la quién. paciencia que tiene el amo con este árbol que sigue sanando, pero luego se vuelve enfermizo y necesita más poda y más trabajo. Él estaba dispuesto a seguir trabajando con este árbol porque tenía una visión para él y creía que podía sanarlo para que produjera buenos frutos. Ahora sé que hay muchos análisis que pueden entrar en todas las varias fases de cómo él está manejando este olivo y donde está hablando Son de los Israel, pueblos. donde podría estar hablando de la iglesia del Nuevo Testamento, donde podría estar hablando de la iglesia restaurada a través de José Smith y tal vez incluso entrando en la iglesia futura y el reino milenario. Y realmente no entré en los detalles de todos esos paralelos, pero la paciencia del Maestro allí se parece a la paciencia de Dios. Se parece a la gracia de Dios. Ok, entonces yo estaba interesado en ver lo que iba a venir con la alegoría del olivo. Y seamos honestos, quiero decir, no se parece en nada a lo que Zenas escribió allí. Vas a tener que profundizar bastante antes de empezar a entender realmente lo que está pasando. Y así es, ya sabes, así que no lo culpo por no profundizar aquí. Usted tendría que realmente estudiar esto a través y leer los documentos que se escriben sobre esto para que pueda entender tipo de lo que... Ya sabes, incluso las ramas salvajes. Las ramas silvestres no siempre son malas. Las ramas silvestres a veces tienen que ser injertadas para dar vida a las cosas, para reconstruirlas. A veces podemos mirar a aquellos como los gentiles y otros. Y así es lo que es realmente interesante, y voy a poner algunos de estos documentos en el cuadro de descripción, es cuando nos fijamos en la cultura de las aceitunas. A la derecha, la cultura del olivo, la horticultura o la agricultura. Supongo que no estoy seguro de lo que él... Supongo que es la agricultura. Usted ve cómo punto en esto es. Es una gran cosa. Usted verá cómo usted estudia a través de esto. Usted verá cómo Zenas está describiendo algo que obviamente sabe en el trabajo con los olivos y cómo funciona esto. Este no es Joseph Smith. Puedes decir que tal vez esto viene de alguien más y ellos encontraron, tú sabes, razonablemente encontraron a alguien que conoce la cultura del olivo realmente bien. Digo cultura del olivo, todavía no estoy seguro si estoy usando el término correcto aquí. Pero no se puede ir a través de ese capítulo 5 y no pensar a ti mismo, está bien, ¿cómo sabe todas estas cosas? Este no era Joseph Smith. Tendría que ser alguien que está muy familiarizado con el trabajo con los olivos y las arboledas de olivos y cómo mantenerlos funcionando durante un largo periodo de tiempo. Y este es uno de esos momentos donde un santo de los últimos días podría preguntar, ¿no estás viendo aquí en Jacob capítulo 5 la verdad bíblica en exhibición? Y creo que lo que yo diría es que estoy viendo verdades bíblicas que veo en la Biblia, como en el capítulo 11 de Romanos, en un capítulo como el capítulo 5 de Jacob, y estoy viendo la paciencia de Dios, y estoy viendo la gracia de Dios. Esto no me lleva necesariamente a concluir que el libro de Mormón es totalmente verdadero, porque aún no lo he leído, de la misma manera que un pasaje problemático no es necesariamente lo que hace que no sea verdadero. Quiero ver la suma total de todo esto, y el capítulo 5 de Jacob fue uno de esos capítulos que me pareció que reflejaba bastante muchas de las enseñanzas que veo en el Nuevo Testamento. Bueno, eso es algo, ¿no? Eso es algo. Así que supongo que a veces se puede decir, quiero decir, si usted piensa que es prestado del Nuevo Testamento o expuesto en el Nuevo Testamento o no, por lo menos se puede decir que hay verdades bíblicas que se encuentran en el libro de Mormón. Creo que eso es al menos un lugar donde hay un poco de terreno común. Ahora, muchos evangélicos pueden tener un problema, ya sabes, permitiendo, porque es como, bueno, ¿a dónde nos lleva eso, verdad? Van a querer decir, mira, eso no significa que el libro de Mormón sea verdad, pero al menos hay algo allí, hay algo, ¿de acuerdo? Y creo que la parte importante es entender que, de acuerdo, el pastor Jeff
entiende que hay algunas verdades bíblicas en el Libro de Mormón, y por lo tanto, si el Libro de Mormón es central para un sistema de creencias y doctrina de los santos de los últimos días, tal vez hay más verdades bíblicas. Esa doctrina se basa en más verdad bíblica de lo que quizás hayamos pensado anteriormente. No lo sé. No voy a poner palabras en su boca. Como Jacob concluye sus escritos en el capítulo 6 y 7, Zenos continúa explicando la alegoría del árbol de olivo y continúa señalando a la gente a Cristo, lo cual es, de nuevo, tan poco familiar para mí, porque Cristo, siendo llamado Cristo, 450 años antes de que Él siquiera viniera, es simplemente muy único de cualquier cosa que yo haya escuchado. Pero sí, señalar a la gente que siga a Cristo. Y en realidad, lo que se nos hace aquí en los versículos 9 al 11 del capítulo 6 es que está haciendo referencia a lo que sucederá si el mundo no sigue a Cristo, que serían asignados a un lugar de tormento y al lago de fuego. Y es un tipo de lenguaje que es muy reflexivo de Jesús en el capítulo 9 de Marcos. Y en realidad se parece más a, de nuevo, una visión binaria de la otra vida del cielo y el infierno, mientras que en las enseñanzas futuras de la Iglesia de los Santos de los últimos días me parece que alguien que decide no seguir a Cristo y que vive en la maldad no necesariamente va a un lugar de fuego ardiente, pero probablemente más probable es que terminen en el reino celestial, sin embargo. Sí, tiene conocimiento de algunas cosas. Eso es grandioso. Un par de cosas aquí. Número 1. Volviendo a Zenius, no sé cuánto más va a cubrir sobre Zenius aquí, pero también es interesante, de nuevo, esto no es Nefi, esto no es Mormón, este no es Jacob, que está escribiendo sobre centrarse en Cristo. Si tomamos el Libro de Mormón al pie de la letra, entendemos que están tomando prestado de las planchas de bronce, que sería escrito, él está diciendo que es tan extraño escuchar esto de, ya sabes, 450, 500 años antes de Cristo. Es mucho antes de eso, en realidad, ¿verdad? Porque Zenius están sacando eso de las planchas de bronce, que no sabemos cuándo Zenius habría vivido, pero es ciertamente antes de la época de ley. Y así, es aún más antiguo donde hay esta referencia yendo a Cristo. Y eso va de nuevo con la doctrina de la Iglesia, la doctrina encontrada en el Libro de Mormón una y otra vez. Estoy seguro que él lo entenderá. Esto que dice que todos los profetas profetizaron de Cristo. Ahora, ellos no habrían usado el nombre Cristo, obviamente. Eso viene de una transliteración griega. Pero probablemente habrían usado Moshiach, correcto, Ha-Moshiach, y eso es el Mesías, que es Cristo. Así que está acostumbrado a escuchar el pensamiento de Mesías o Señor en inglés, que a veces se usa en lugar de Yahvé, o es Adonai, a veces Señor también. Hay otras palabras que a veces se ponen en lugar de Yahvé, y no vemos la palabra Mesías tan a menudo en el Antiguo Testamento en absoluto. Pero eso es lo que realmente es, ¿verdad? Es la misma palabra. Es la palabra hebrea Mesías. Y en lo que sería, no creo que esto es egipcio reformado que está leyendo en este momento. Creo que en realidad es egipcio de esa época. Pero cualquiera que sea la forma de egipcio en que esto sería escrito y luego puesto, y los caracteres están puestos bajo el lenguaje probablemente del hebreo, es como el inglés, ¿verdad? Hablamos en inglés, pero hay un alfabeto fenicio arraigado en nuestras palabras y en la forma en que unimos todo en la palabra escrita. Y puedes usar ese alfabeto fenicio para el italiano, para el español, para el portugués, el rumano creo que todavía lo usaría, ¿verdad? Todas las lenguas románticas para el alemán. Puedes usar esa lengua fenicia para todo. Así que es algo así como el egipcio del que estamos hablando. Y entonces pero está siendo hablado y escrito de una manera que sería hebreo, ¿verdad? Están escribiendo, están pensando en hebreo y escribiendo esto en alguna forma de egipcio aquí en este punto. Ahora, secundariamente, trae a colación la idea de un binario de cielo e infierno y luego habla de los tres reinos. Y eso es muy astuto, ¿verdad? Tiene una comprensión de la doctrina de los santos de los últimos días. Ese tipo de cosas no están en el Libro de Mormón típicamente. Puedes buscar y encontrar algunas cosas así, pero lo binario allí no es sobre un reino,
es sobre un resultado. Así que podemos ir a través de un o un lago de fuego y azufre en la tierra, ¿verdad? Esa es una idea protestante del infierno. Sería una especie de este lugar donde hay llamas eternas pasando y Satanás está allí con sus cuernos. Tal vez, o quiero decir, no todo el mundo va a pensar eso, pero es este lugar donde es el infierno constante y el fuego y todo lo demás pasando, mientras que los santos de los últimos días se vería que más como imágenes. Estamos en los reinos celestiales o terrestres donde no hemos alcanzado la exaltación, va a haber una buena cantidad de eso, o antes de que realmente vamos a terminar en cualquiera de esas áreas, va a haber una buena cantidad de eso, donde vamos a través de un juicio y vamos a tener experiencias con un lago de fuego y azufre y el infierno, ¿verdad? Eso es el infierno. Eso es lo que es la condenación y el arrepentimiento. Y, wow, ¿qué podría haber sido si solo hubiera tomado estas decisiones? Porque para los santos de los últimos días, de nuevo, todo se trata de la doctrina del devenir. Y cuando cometemos grandes errores aquí en la tierra, pagamos las consecuencias. Es como un lago de fuego y azufre. Va a ser la misma cosa en el futuro, y tal vez hay algunas eternidades, dependiendo de lo que realmente hacemos, donde pasamos por eso, y algunos pasarán por esas cosas. Pero ese es el binario, ¿verdad? Es como, ¿vas a seguir a Dios o no? Eso es más binario. No es un resultado final de en qué clase de estado o reino terminaras. Y luego cuando entras en el capítulo 7, hay una especie de escenario de arrepentimiento que se desarrolla porque hay un individuo llamado Sherem que está enseñando en contra de lo que Jacob y yo hemos enseñando en contra de las enseñanzas de Cristo y tratando de alejar a la gente de las enseñanzas de Jacob. Jacob confronta a este hombre y Sherem se arrepiente, pero también muere. Y como resultado de esto, la audiencia o la gente a su alrededor ve lo que sucede cuando la gente se aleja de las enseñanzas de los profetas. Y como resultado, hay una especie de gran arrepentimiento que tiene lugar en todo. Quiero decir que si miras aquí arriba, si estás viendo esto, ves aquí arriba lo que Sherm hace aquí porque yo negué a Cristo. Voy a hablar de eso en un minuto. Así que los nefitas están en el camino correcto en este punto, quitando su injusticia. Todavía están en desacuerdo con los lamanitas, pero el libro de Jacob concluye con los nefitas en un camino de arrepentimiento. Y Jacob entonces termina su ministerio, pasando la batuta a su hijo, Enos, quien ahora va a ser el siguiente en mantener registros de la manera en que él y Nefi habían estado manteniendo registros hasta este punto. Así que... Bien, retrocediendo allí, lo que él cubre allí, pueden ver allí que toma estas planchas. Ahora, ¿de qué platos está hablando? Está hablando de las planchas pequeñas. Mormón no tiene nada que ver con nada de esto en este momento, ¿verdad? El libro de Mormón se llama el libro de Mormón, pero estas pequeñas planchas aquí yendo todo el camino hasta llegar al libro del Mesías, esto no tiene nada que ver con Mormón. Recordemos eso, ¿está bien? Creo que queremos entender de nuevo cómo se compila esto y por qué estamos hablando de lo que estamos hablando con estos temas y estos temas a medida que avanzamos a través del libro de Mormón. Sherm está aquí. Sherm es un anticristo. Hay muchos anticristos en el libro de Mormón, pero Jacob lo muestra aquí como alguien que niega a Cristo. Esa es la clave de todo el libro de Mormón. Es el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Y otra vez nos ancla de nuevo a Lehi y Nefi dejando Jerusalén. ¿Por qué dejaron Jerusalén? ¿Por qué iban a matar a Lehi? ¿De qué estaba profetizando? ¿De qué estaba advirtiendo? Todo se centraba en Jesucristo. Y así se van de Jerusalén. Una situación horrible allí. Todo está corrompido. ¿Y qué entienden que está pasando? Bueno, ellos saben, se les dice que Jerusalén va a caer. Y lo horrible que es. Toda una civilización va a caer aquí. Y entienden que en el centro de todo esto está Jesucristo y su negación de Él y una ruptura de la doctrina de Cristo. Así que el libro de Mormón, anclado en ese mundo opuesto del anticristo o de la falta de la doctrina de Cristo,
Entonces sale, ya sabes, disparando, por así decirlo, hablando de la doctrina de Cristo una y otra y otra y otra vez. Así que Jacob está simplemente reiterando lo que Nefi ha dicho y mostrándonos un ejemplo, otra vez, de alguien que viene, que va a negar a Cristo y arrastrar seguidores a su manera. Ellos ya saben lo que ha sucedido en Jerusalén, ¿verdad? Ese es el contexto que tenemos aquí con Sherem. Y lo veremos una y otra vez. Sherem se parece mucho a Nehor, no a Corajor. Corajor es diferente. Él profesa el ateísmo. Sherem quiere ser religioso, pero niega a Jesucristo. Es como los judíos de la Jerusalén de Lehi. Eso es lo que Nehor terminará haciendo. Y ese Nehor Sherem no consigue el seguimiento Nehor, consigue el seguimiento y no parece que vaya a desaparecer nunca. Veamos cómo concluye aquí. Esto me lleva al final de Jacob y me lleva al principio del próximo libro, que es Enos y una serie de libros más pequeños que estarán todos contenidos en el próximo video. No voy a hacer un video sobre cada libro, pero esto ha sido realmente útil para mí, para seguir leyendo a través del libro de Mormón. Espero que haya sido interesante para ustedes escuchar la perspectiva de un pastor protestante mientras continúo leyendo el libro de Mormón. Bien, creo que es muy interesante. Quiero reiterar por qué me gusta esto, porque a algunas personas no les gusta. Yo lo veo por lo que es, ¿verdad? Es un pastor evangélico que no busca convertirse. Él va a tener fuertes opiniones de la doctrina evangélica. Va a tener diferencias muy fuertes en ciertas doctrinas centrales del trinitarismo versus la deidad, de la gracia y las obras y muchas otras cosas. Y sin creer en el libro de Mormón o la restauración, obviamente no cree que Joseph Smith sea un profeta o que el libro de Mormón es una escritura. Ese no es el punto. Todos se ponen a la defensiva sobre todo esto. El punto es que él es un pastor evangélico que está leyendo el libro de Mormón y lo está haciendo de una manera civilizada. Ese es el punto. Así que espero que aceptemos esto como lo que es. No es nada diferente. Y espero que estos videos de reacción nos den la oportunidad de ver las disparidades, ¿cierto? Podemos mirar a estas disparidades y cuáles son las diferencias. Y como vimos aquí antes, tal vez un poco de terreno común que podemos encontrar, ¿verdad? Los evangélicos son nuestros hermanos y hermanas. Ellos creen en Jesucristo como su Salvador. Nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Hay muchos puntos en común. Y hemos tenido tal conflicto tribal todavía lo tenemos, que si podemos tener un poco de amor fraternal aquí, entonces creo que ese es el enfoque correcto. Si algo cambia, cambia. Pero creo que aquí se están extendiendo ramas de olivo y debemos agarrarnos a ellas. Muchas gracias por su tiempo.